Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y Wayman, en el condado de Lorain, en Ohio. Y allí estamos sirviendo al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer, por su gracia y para su gloria y su honra. Una iglesia de habla inglesa, pero le invitamos, si no tiene iglesia, a que nos visite si entiende el inglés, para que reciba palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y reciba el amor de Dios conforme a la palabra de Dios. Y en esta ocasión comenzamos con unos devocionales acerca del Salmo 22. Salmo 22. Es interesante porque el Salmo 22 es un salmo en su primera parte profético. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene al menos 6 profecías relacionadas a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El rey David, cuando escribe este salmo, nos muestra al menos 6 ocasiones o 6 profecías relacionadas con Cristo Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Este capítulo 22 y el capítulo de Isaías 53 son mayormente lo que nos ayudan a ver desde antes de Jesús morir cómo fue o cómo iba a ser la muerte del Señor Jesús. Pero vamos rápidamente a Salmo 22 y versículo 21. Salmo 22 y versículo 1, para que veamos rápidamente cómo es que este salmo se relaciona a la muerte del Señor Jesús. Primera de las profecías. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Por qué decimos que está relacionada con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Porque estas palabras que está citando, que está hablando, diciendo el profeta, el rey David en este caso, fueron palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario. En el libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 46, leemos de esta manera: cerca de la hora novena, estando Jesús en la cruz del Calvario, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que el rey David había profetizado en el Salmo 22:1, el Señor Jesús las está citando, sus primeras palabras, mientras estaba en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a mirar profundamente qué estaba pasando por la mente, por el corazón, qué estaba sintiendo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Antes tenemos que mirar qué estaba sintiendo el Señor Jesús antes de llegar a la cruz del Calvario. Antes de llegar a la cruz del Calvario, cómo ya Jesús era su estado de ánimo, su estado mental, su estado emocional. Capítulo de Marcos nos enseña parte del estado emocional, de estado físico, el estado de angustia que estaba el Señor Jesús. Capítulo Marcos, capítulo 14, versículos 32 y 34, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Antes de ir a la cruz, Jesús fue al huerto, y allí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya Jesús, preveyendo lo que le esperaba en la cruz del Calvario, comenzó a sentir esa tristeza, esa angustia, porque conocía lo que iba a pasar, el dolor, el quebranto que iba a pasar en la cruz del Calvario. Por eso él le dijo al Padre en 3 ocasiones en su oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el libro de Lucas, capítulo 22, 43, versículo 43 al 44, dice más todavía, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ese es en el momento todavía en el huerto de Getsemaní. Su dolor era tanto, su angustia era tanto, su tristeza era tanto que un ángel tuvo que venir a fortalecerse. Y estando en agonía,
estaba agonizando, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese era el estado de ánimo, el estado de emocional, el estado físico aún del Señor Jesús antes de llegar a la cruz del Calvario. Y en la cruz sabemos, porque tenemos los evangelios, cómo sufrió, cómo murió y cómo fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en este salmo vamos a ir viendo algunas de las palabras en el Salmo 22 y versículo 1 y el Salmo 22, versículo 19. Dice primero el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesús se sintió abandonado por Dios, desamparado, sin el amparo de Dios. Dios lo dejó completamente solo. Versículo 22, 1 y 19 dice que el Padre estaba lejos. Dios no podía mirar a su Hijo allí en la muerte, muriendo en la cruz del Calvario. Si Jesús pedía por el socorro de Dios allí en la cruz, para que oyera su clamor, para que viniera a ayudarle. Jesús clamaba a Dios con palabras, pero no escuchaba. Dios no escuchaba a Cristo Jesús morir en la cruz del Calvario. Terrible, ¿verdad? Debe ser y fue para el Señor Jesús. Pero ¿por qué tuvo Dios que alejarse de su Hijo? ¿Y para qué tuvo Dios que alejarse de su Hijo en la cruz del Calvario mientras éste estaba muriendo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 12, versículo 24, quien llevó Jesús, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque en Cristo Jesús está llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Y Dios no podía mirar a Jesús. Recordemos, Dios es santo y Él aborrece el pecado. No puede mirar el pecado. Y en Cristo Jesús estaban todos nuestros pecados de todos los tiempos, de todas las personas, en todo mundo, en todo lugar. Él estaba allí llevando nuestros pecados y Dios no podía mirar a Jesús. Dios no podía estar cerca de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados nuestros, por los pecados, el justo por lo injusto, el que vivió justamente, el Hijo de Dios que no conoció pecado, entonces murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para presentarnos a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y era necesario que nuestros pecados fuesen juzgados, y Jesús fue juzgado por nuestros pecados, pagó con su muerte, pero la dádiva de Dios, dice el mismo versículo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículos 18 y 21, dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, todo lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Era necesario que Dios se reconciliara con nosotros y nosotros nos reconciliáramos con Dios. Y el único camino, la única manera fue a través de la muerte de Cristo Jesús, pagando Él el precio de nuestros pecados. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para recibir la justicia de Jesucristo, nosotros a través de Jesucristo. Como dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y termino con este versículo del libro de Hebreos para que podamos apreciar mejor la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el autor de Hebreos capítulo 4 versículo 5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sufrió, Jesús estuvo agonizando, Jesús estuvo angustiado, Jesús fue allí en la cruz del Calvario. Más adelante vamos a ver cómo fue
crucificado, cuál fue su dolor, cómo fue su muerte. Y todo eso según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe, Jesús conoce todo lo que nosotros padecemos, todo lo que nosotros pasamos, porque Él también lo padeció, porque Él también lo pasó, y peor aún, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y le invito a que siga escuchando estos devocionales para que pueda ver, para que pueda entender quizás mejor por qué Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, por qué dio su vida, para que usted pueda recibir perdón, salvación y vida eterna. Y que usted pueda entonces, si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, acercarse a Dios, confesar sus pecados y pedirle a Dios que lo salve y le dé vida eterna. Dios, gracias te damos por esta tarde. Bendice tus palabras y multiplícalas, Señor, para que sean de bendición, Padre amado, a todos los que escuchan y a aquellos que no conozcan a Cristo, Señor, sean, Padre amado, movidos por tu Espíritu Santo para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.